En esta mañana vamos a ver el efecto de la palabra en el evangelismo. En el evangelismo. El efecto iba a ser visto no tan solo por el evangelista. Ese evangelista iba a ser Cristo Jesús. Él es el grande evangelista. Eso es lo que vamos a ver hoy. Sus discípulos también iban a ver el efecto de esta evangelización. El gozo que el evangelista iba a sentir, lo iban a sentir también ellos, los discípulos, ese gozo. Ellos iban a sentir ese gozo, iban a compartirlos con el maestro. Hay gozo cuando uno sale a evangelizar. Yo cuando salgo con mi hermano Alex a evangelizar los viernes o los martes, antes salíamos los martes y los viernes, hay gozo después. Aunque no vemos muchos resultados, pero hay un gozo tremendo y profundo. Es un gozo que llena toda la tarde y toda la noche con una victoria de que hemos hecho algo para el Señor. No se puede describir, solamente ir es la única forma que lo vamos a poder experimentar. El labor que el evangelista iba a llevar, ellos también lo iban a experimentar. Iba a haber una igualdad en ello, una igualdad, el gozo y también una igualdad en servir. En esta parábola, ilustración que vamos a ver hoy en esta mañana aquí en Juan, cuando el Señor estuvo con ellos, cuando ellos comían y el Señor les habló del plan que Él tenía y que el Señor le había dado a Él de cumplir, nos vamos a dar cuenta en esta ilustración que había gozo y hay una igualdad. Una igualdad. Yo creo que esto es lo que siempre la iglesia debemos de tener en mente. Hay una igualdad en todo. Cuando una parte del cuerpo nuestro sufre, todo el cuerpo va a sufrir. Cuando hay un dolor en una parte de nuestro cuerpo, todo el cuerpo es afectado. La iglesia es afectada cuando una parte del miembro duele. Todo el miembro, todo el cuerpo es afectado igual, porque es parte del cuerpo. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Y tratar de llegar a entender la igualdad. Cuando un hermano está necesitado, todos debemos estar necesitados y debemos de ayudar a ese hermano. Cuando hay un hermano que el Señor lo está bendiciendo, todos deberíamos de ser bendecidos porque a la hermana, al hermano, Dios lo está bendiciendo. Hay una igualdad en ello. Los discípulos iban a ser los consiervos también. Esta palabra se usa a veces también entre nosotros los pastores y los ministros, la palabra consiervos, porque servimos a Dios en lo mismo, estamos sirviéndole con el mismo enfoque. Pero ellos iban a ser consiervos del Señor también en este caso, y el Señor nos va a enseñar ahorita, ¿verdad?, en su palabra, ¿por qué? Entonces vemos el gozo, la igualdad y también que ellos iban a ser consiervos. Nosotros nos convertimos consiervos, hermanos, cuando laboramos juntos. Cuando vayamos a salir a evangelizar o cuando hemos salido a evangelizar, ustedes han también estado con nosotros, quizás no físicamente, pero espiritualmente ustedes están por medio de sus oraciones. Físicamente usted pone su mano sobre lo que nosotros estamos pidiendo, aunque no está físicamente allí, pero usted espiritualmente usted está ahí cuando usted ora, cuando usted apoya, cuando usted está, hermano, allí, ¿verdad? Hay algo ahí que podemos ver y nos podemos ver todos como consiervos. Esto lo quiero usar también en la iglesia, también no nomás con los pastores, que son los únicos que llamamos, somos consiervos, sino que todos debemos de ser consiervos, todos trabajamos, todos somos siervos del Señor, esclavos del Señor. Si vamos a esperar que llegue lo que deseamos, amados, nosotros aquí vamos a lo terrenal. Si vamos a esperar que llegue lo que deseamos a nuestra puerta de nuestro hogar, no va a llegar, ¿verdad? Si nosotros esperamos, por ejemplo, un trabajo, en muchos de los casos no va a llegar a la puerta y va a tocar ahí una persona. Hemos oído testimonio que quizás en algunos casos así ha pasado, pero la mayoría no ha pasado así. Tenemos que salir para poder conseguir. No van a llegar las cosas a la puerta, por eso tenemos que salir. El trabajo también uno tiene que salir para tener que trabajar, para proveer para su hogar.
Si queremos algo para la casa, no va a venir a la casa. Hoy en este tiempo moderno, claro, se pide por el teléfono, se pide por la computadora algo y llega a la puerta de nuestra casa. Pero usted tiene que salir del ámbito de su casa para poder recibir lo que usted va a recibir en su casa. No puede usted ahí en su lugar donde usted está recibir algo sin pedirlo fuera de donde usted está. Usted tiene que ir a su teléfono, tiene que comunicarse con una compañía para poder obtener lo que usted busca. Nos tenemos que salir de la puerta y buscar, tenemos que salir, no podemos quedarnos en la puerta. Esto es en trabajo, esto es en comida, esto es en lo que es. Tenemos que salir y tenemos que buscar, no podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos en la casa, no podemos quedarnos en la sala, no nos podemos quedar en ningún lugar, tenemos que ir. Este capítulo Jesús nos está, hermanos, no está con los suyos. En este capítulo no está el Señor con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Son los judíos. Él no está con los judíos aquí. Él aquí está en este contexto, en este capítulo está con los samaritanos por ahorita. El Señor está con los samaritanos y Él está con ellos ahorita en este momento que vamos a ver ahorita en la Biblia. En este capítulo Jesús no alcanza a los judíos. En este caso ahorita no vemos en la Biblia aquí en este capítulo que está alcanzando judíos. Está enseñando a sus discípulos, está hablando con la samaritana, después viene el pueblo y habla con ellos. Son samaritanos. En este capítulo Jesús sale, ¿verdad? Y nos damos cuenta en el inicio que sale de Judea para ir a Galilea. El plan no iba a ser ir a Samaria. Cuando usted ve en la Biblia, usted se va a dar cuenta que el plan no fue de ir a Samaria. El Señor no nos enseña aquí, como todos sabemos, ¿verdad? Que el judío no tenía ninguna clase de relación con los samaritanos. Y no iba a ser el plan ir a los samaritanos. La Biblia nos enseña que pasaron por Samaria. El Señor se sentó, vino esa samaritana y ahora nosotros sabemos que esto no va a ser porque ya sabemos que Dios es el que escoge y el Señor es el que predestina. Nosotros sabemos que esto no fue por casualidad. No vayamos a pensar que esto fue una casualidad, que el Señor no supo y le cayó la mujer de sorpresa en el pozo de Jacob. Esto ya el Señor ya lo tenía en plan. Jesús en este capítulo se halla con una mujer samaritana que iba por agua. Para refrescar nuestras mentes nos acordamos que esta mujer tenía un plan de ir para llenar su cántaro de agua fresca. Y allí estaba el Señor. Y el Señor nos enseña en su palabra que el Señor tenía sed, estaba cansado y también tenía hambre. Pero ahí estaba en el pozo de Jacob esperando que llegaran para atrás sus discípulos. Ellos iban a llegar, salieron, fueron ellos a comprar comida. La mujer llega, saca agua y el Señor le pide un vaso de agua. Dame de beber, le dice a la mujer. Y vamos a ver algo increíble cuando vemos aquí en este capítulo 4. Y vamos a ir ahí, ¿verdad? Al capítulo 4 de Juan. Y vamos a ponernos en pie. Y vamos a ir al versículo 31 hasta al 42. Y vamos a ver lo que nos enseña la palabra del Señor. El 31 hasta el 42. Y con esto vamos a terminar este contexto con la samaritana. Y la siguiente vez vamos a estar hablando en el versículo 45. Estamos estudiando este capítulo 4. Pero vamos a terminar aquí con este contexto y queremos terminar bien. Y vamos a después ir al versículo 43. Y les prometo que ya antes de diciembre vamos a estar ya en el capítulo 5, primeramente Dios. Amén. ¿Todos lo tienen? El versículo 31 hasta el 42. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No diceis vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega.
y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Esta es la gran cosecha que vamos a ver en Samaria. Esta es la gran cosecha que vemos nosotros en el versículo 35, en el versículo 39, y después vamos a verlo materializarse en el 40 y en el 42. Aquí es donde vemos de lo espiritual y vemos lo físico que viene después. Vemos los resultados en el versículo 39 y en el 42. Esto es lo que yo pude ver en el texto cuando yo lo estaba estudiando. Pude ver esto, que es una cosecha que el Señor levanta en Samaria. Y nos damos cuenta nosotros de los resultados de la palabra del Señor, que no regresa para atrás vacía, a donde Él la envía. Y nos damos cuenta de que esto fue lo que tuvo efecto para darle a él resultados y demostrarnos a nosotros también los resultados, y demostrarle no tan solo a nosotros hoy, pero también a sus discípulos allá, les demostró a ellos el resultado, aunque ellos no iban a entenderlo todo. Ellos iban de pasos pequeños, ellos estaban aprendiendo, estaban ellos todavía muy llevados todavía ellos por la carne. No estaba el Espíritu Santo todavía en ellos, ellos tenían mucho que aprender todavía, y aprendieron ellos estas lecciones después. Ellos empezaron a recolectar todo lo que el Maestro les enseñó después, no antes, ni durante el caminar con el Señor. La Biblia nos enseña ejemplos en Hechos, donde ellos después empezaron a recolectar todo lo que se les había enseñado, y empezaron ellos a enseñarlo a los creyentes después, pero no antes. Ellos cuando caminaron con el Señor estaban ignorantes, ellos estaban embobados, y podemos decirlo así, con lo que ellos tenían. Estaban ellos muy embobados en la comida, estaban ellos muy embobados en el poder, estaban ellos muy llevados por todas esas cosas materiales, menos las cosas espirituales que el Señor les quería demostrar. Los resultados de esta cosecha, vamos a ver que juntos en el versículo 36, cuando usted va a este capítulo, porque aquí estamos en este capítulo 4, en el versículo 36 vamos a ver aquí la igualdad. Juntos iban a ellos a ver la victoria de la cosecha, iban ellos a disfrutar del gozo, como nosotros aquí cuando vemos, ¿verdad?, los resultados del evangelismo, nos vamos a gozar demasiado. Y nos vamos a gozar tan tremendamente que vamos a quedar impresionados. Para algunos va a ser una experiencia nueva, para algunos va a ser algo que ya hemos visto en el pasado, para algunos va a ser algo que nunca habían pensado que iba a acontecer. Pero un día Dios lo va a hacer así. La cosecha, la semilla, la palabra, todo lo que hemos nosotros hecho y elaborado desde que hemos estado aquí, y no voy a decir desde que la iglesia ha existido aquí en esta ciudad, pero vamos a decirlo desde que yo he sido pastor, que se me entregó este ministerio, desde allá hasta acá, vamos a ver nosotros el resultado. Ahorita no se ve. Usted planta una semilla en la tierra, y usted sabe muy bien, como yo sé, que no se ve nada. No se ve fruto, no se ve árbol, no se ve nada, no se ve ninguna evidencia de que esa semilla va a dar lo que pensamos o lo que esperamos que dé. Pero después, al tiempo, empezamos a darnos cuenta que esa semilla, si está saludable, va a dar efecto y va a producir. Y el versículo 36 vamos a ver que ellos juntos iban a disfrutar del gozo, pero también iba a haber un labor. Esto es lo que yo le digo a mi hermano también cuando salimos, a veces estamos platicando, yo le digo, ¿estamos listos? ¿Estaremos listos nosotros? Le digo yo, cuando estos jóvenes vengan a la iglesia.
Que vengan aunque sea unos 20 a la iglesia de los que hemos evangelizado, que 20 llegaran. ¿Estaremos nosotros listos para recibir estos 20 jóvenes en las clases? ¿Estaremos listos nosotros con la literatura? ¿Estarán los hermanos listos para confrontar la realidad? Porque ya cuando vengan las almas, nosotros somos el fundamento, los que hemos quedado aquí. Somos el fundamento de esta iglesia, hermanos, y cuando vengan otros, el fundamento tiene que estar firme. El fundamento nunca se cambia. Si el fundamento es bueno, un fundamento si es echado bien y la persona que lo echó lo supo echar el fundamento bien, ténganlo por seguro que el fundamento nunca lo vamos a necesitar cambiar. Por eso tenemos casas antiguísimas, viejísimas, si lo podemos decir para todos entender esto, que el fundamento no se necesita cambiar. Le cambiará a usted las paredes, le cambiará a usted el techo, le cambiará a usted los cuartos, le cambiará a usted la electricidad, pero el fundamento si es bueno, no hay necesidad de cambiar fundamentos. El fundamento ya quedó, ya está. El fundamento es la palabra del Señor. El fundamento ya está hecho, y si el fundamento es echado bien, el fundamento va a perdurar, venga lo que venga, tormentas, pruebas, luchas. Pero hay casos donde el fundamento está mal hecho. Hay casos donde el fundamento no fue puesto bien. Esto es lo que tenemos que ver también. Por eso el fundamento el Señor nos enseña. El que edifica su casa sobre la arena caerá, pero el que edifica su casa en la roca, el Señor está, hermanos, con respeto lo digo esto, está arriba de nosotros y está debajo de nosotros también. Sobre Él estamos porque estamos, hermanos, sobre el fundamento de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo también Él está sobre nosotros porque Él es Dios. Esta es la cosecha de Samaria, esta es la cosecha que nosotros vamos a ver en este versículo, como lo vemos aquí en el versículo 35, cuando vamos a la palabra del Señor, estudiamos bien este capítulo y lo estudiamos, ¿verdad?, para aprender del Maestro. Y una de las cosas que yo vi en este versículo es, ya están blancos. Estamos dándonos cuenta aquí que el Señor les habla en esta forma a ellos, para que ellos pudieran entender, ya que ellos estaban en un país donde se veía la agricultura. Cuando se ve la agricultura, podemos entender más la enseñanza, porque estamos en el contexto de ello. Pero cuando nosotros no hemos visto la agricultura, no lo vemos cerca, nomás vamos a la marqueta y compramos lo que necesitamos para cocinar, para la cocina, para lo que necesitemos, ¿verdad? No nos fijamos bien que viene de la tierra. Entonces nosotros nos damos cuenta que nomás vamos a la marqueta. Hay muchos niños quizás que no fueron enseñados, quizás que no saben, piensan que la marqueta es la que produce los tomates, los plátanos y las manzanas. Ellos creen que es la marqueta la que lo produce, pero hasta que el padre le enseña que no es ahí, sino ese es el lugar donde vamos a levantar lo que vamos a comer, pero viene de la tierra. Hay que trabajar la tierra, los que saben trabajar la tierra, yo no sé de eso, pero los que trabajan la tierra la trabajan bien para que haya mucho alimento para todos los días. Nunca hemos pensado en esto, pero tiene que haber alimento para todos los días. Ahora vamos a comer un alimento, pero mañana tiene que haber comida para mañana también. Y los ingenieros de esto están pensando ellos cómo preservar la comida para que dure una cierta cantidad. Y en eso ellos preservan las manzanas, preservan el frijol, preservan el arroz, preservan los cereales, preservan la leche, preservan todas estas cosas para que nos duren a nosotros y lleguen a nuestros hogares. Esta es la cosecha que viene aquí, que nosotros tenemos que ir a la tienda a comprarlo, a la marqueta. Y esto es lo que el Señor les va a enseñar aquí. El fruto. Este es el fruto que iba a venir en Juan 4:36, dice la vida eterna. Todo tiene que ver para, hermanos, creer en la vida eterna. La vida eterna, la palabra que Él usa aquí. El que siembra, riega, agua, ¿verdad? Tiene que regar agua, siembra, riega y ciega. Estos son los labradores, los que están trabajando, los que están trabajando la tierra, que están trabajando la semilla, que están cuidando la semilla, que la mantienen la semilla. Y después vienen los que vienen a levantar el fruto, que quizás puedan ser los mismos también de ahí, de ese lugar. Fíjense bien el trabajo que se lleva a cabo. Por eso no es nomás levantar una cosecha. Yo hago la pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando venga la cosecha?
Tenemos que tener el fundamento, tenemos que tener todo preparado, tenemos que estar listos y preparados para recibir. Quizás, hermanos, vamos a ver dificultades, pero en esas dificultades vamos aprendiendo de ellas y vamos a tener más precaución con el producto y vamos a tener más precaución entre los unos y los otros. Pero siempre no, hermanos, haciendo la palabra de Dios a un lado, porque es por la razón que estamos aquí. No estamos aquí por otra razón, sino por la palabra de Dios. Y no todos los lugares donde vayamos va a ser así. Esto es algo que yo siempre les he dicho a ustedes, no pensemos que todos los lugares es así. Hay lugares donde nomás es puro, solo entretenimiento. La Biblia está ahí, pero es un entretenimiento de música, es un entretenimiento de chistes, es un entretenimiento de drama, es un entretenimiento nomás para entretener a esa gente. Pero ya cuando se trata de la palabra del Señor, nadie quiere oírla, nadie quiere escucharla. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al entretenimiento. Usted traiga a esa iglesia a escuchar la palabra del Señor, hermano, y se aburren y se van. Pero los que les gusta la palabra del Señor, los que son del Señor, se quedan. ¿Por qué? Porque es la palabra que nos nutre, nos da una esperanza, nos da una nueva perspectiva en quién es el Señor. El Señor está enseñándonos algo precioso aquí. El versículo 37 también de este mismo capítulo, y no voy a salir todavía de este capítulo, pero aquí estamos. Hay una palabra que también usa, es verdadero. Porque en esto es verdadero el dicho. Había un dicho y este dicho lo utilizó el Señor para que ellos pudieran entender lo que se iba a enseñar. Hay que relacionarnos con el mensaje, como yo hablo con ustedes también. El mensaje tiene que relacionarse con nosotros. A veces este es uno de los trabajos más difíciles para nosotros los pastores, de tratar de que el mensaje puedan ustedes entenderlo en el tiempo de hoy, para que nosotros podamos levantarlo de ahí y seguir con él. Y a veces este es uno de los casos muy difíciles que a veces hay en el predicador que predica, que se prepara entre la semana, que le pone tiempo, hace su tarea. Hermanos, no es fácil ser predicado, no es fácil pararse uno detrás de un púlpito y predicar la Biblia, la palabra del Señor y enseñarla, no es fácil. Esto requiere mucho estudio, requiere tiempo, requiere horas. Algunos siervos, ¿verdad? Tenemos que disciplinarnos y hallar horarios, hallar tiempos, siempre adelantarse uno mucho. Aunque el pueblo no lo sabe, ya el predicador ya está adelantado, ya tiene 2, 3 mensajes listos por en caso de que la semana que viene no pueda él estudiar porque algo ha acontecido. Esto a veces puede pasar. Entonces nosotros nos damos cuenta que así puede acumularse el trabajo. Se acumula el trabajo, nuestros trabajos. Hay muchos lugares donde tenemos que salir. Hay muchas trabajo que trabajamos largas horas. Entonces a veces así es en las cosas del Señor también. El versículo 38 les enseña a ellos que ellos no hicieron nada, que ellos entiendan que ellos no son los que están haciendo esta obra, ellos no labraron en ella. El versículo 38 muy claro nos los dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Ellos no hicieron nada. Ellos no hablaron con la samaritana, ellos no le mostraron a ella cómo ellos debían de adorar. Ellos no hicieron nada, pero iban a entrar en ese gozo. Nosotros no hacemos nada, somos siervos inútiles. Salimos a predicar la palabra de Dios y no es que le estamos dando al Señor lo mejor, porque deberíamos de hacer más de lo que hacemos. La Biblia nos describe a todos como siervos inútiles, porque lo que se debe de hacer no se hace, y se hace muy poco y muy escasez. Somos considerados como siervos inútiles. Debemos de siempre tener esto en mente, que la humildad debe de siempre estar en nosotros, en todo lo que hacemos, y la gloria debe de ser siempre para el Señor. Sea como sea el mensaje, sea la cosecha que tan grande Dios la vaya a dar, sea lo que Dios vaya a manifestarse a través de nosotros siempre debemos de tener en mente que somos siervos inútiles y no olvidarlo eso. Los nuevos deben de entender que debemos de ser humildes y que no entre el orgullo y empezamos a inflarnos y que entre la vanidad y el enemigo nos engañe y nos vaya a engañar. El enemigo nos puede engañar por inmadurez. Siempre la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor.
El versículo 39, vamos aquí en esto y vamos a ver aquí, ¿verdad? Que también el Señor nos enseña algo muy interesante. En el versículo 39 dice, creyeron en Él por la palabra de la mujer. Fijémonos el efecto que hay en la palabra cuando es de Dios. Cuando es de Dios, nosotros predicamos la palabra de Dios, donde el Señor nos envía. Pero puede haber efectos después porque esa persona puede también llevar la palabra a otro y llevar la palabra a otro. Y así es el efecto. El efecto va, es algo que siembra y no nomás queda aquí. Ese es el lugar donde simbró, pero el efecto se desparrama. Hay un rebosa, eso es lo que hay. Nosotros cuando predicamos la palabra del Señor a veces, porque somos limitados, no nos fijamos en esto, pero es como lo malo. Usted le dice a alguien lo malo, le cuenta un chiste malo, le cuenta a usted algo malo de alguien y usted dice, aquí se quedó, aquí no va nadie a saber más. Pues tenga mucho cuidado, porque una de las cosas yo le voy a decir, cuando estamos casados, téngalo por seguro que la esposa lo va a saber o el esposo. El esposo o la esposa lo va a saber. Si usted le dice al hombre, la mujer lo va a saber después. ¿Por qué? Porque platican. Es lógico. Entonces, si tú quieres saber si tú quieres que ella sepa algo, díselo al esposo y verás que ella va a saberlo después. Así es el efecto que pasa con la palabra de Dios. Cuando tú eres afectado con la palabra de Dios, no vas solo, sino que llevas también la palabra de Dios a los que tú amas. Es lógico. Si tú sabes dónde está la bendición, tú le vas a decir a otro, aquí es donde está lo bueno. Si vamos a la tienda y hallamos, ¿verdad?, que la carne está muy barata, todo está muy barato, ¿verdad? Vamos a empezar a publicarlo y a decirle a todos los hermanos, vayamos a esta tienda, está muy barato y muy de buena calidad. Y vamos todos, ¿por qué? Porque es el efecto que pasa y aquí es lo que pasó, que creyeron por la mujer. La mujer fue la que llevó esto a su pueblo. Jesús habló con la mujer samaritana y la mujer después habló con ellos. Fijémonos bien en eso. Jesús habló con la mujer después habló con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los samaritanos. Jesús se quedó porque ellos lo recibieron y quisieron saber más. Fíjense bien que ellos le rogaron al Señor. Los samaritanos le dijeron, quédate. Queremos que te quedes. Queremos saber más de lo que tú estás enseñándole o lo que le enseñaste. Ellos querían ver algo. Ellos no querían solamente nomás creer lo que dijo la mujer, ellos querían ver y oír y escuchar y ser testigos de lo que estaba aconteciendo. Y dijeron, quédate, Señor, quédate aquí para que nosotros podamos saber más y podamos ver lo que tú le enseñaste a esta mujer. Juan 4:40 dice el versículo, y vamos en línea, vamos con el contexto de esto y vemos el versículo 40 y está muy fácil. Dice, le rogaron y se quedó. Le rogaron y se quedó. Es fácil. Le rogaron y se quedó. El Señor se quedó porque le rogaron. Donde lo queremos al Señor, el Señor va a estar ahí. El Señor quiere estar donde nosotros lo queremos. Donde no lo queremos, el Señor no está allí. Ellos le rogaron, el Señor pudiera haber seguido su camino y haber dicho, hasta aquí nomás. El Señor se quedó ahí con los samaritanos y empezó a platicar con ellos. La Biblia no nos dice si haya hecho Él milagros, lo que Él haya hecho. No estoy en contra de los milagros, no van a pensar eso, pero Él estuvo ahí con ellos. Y Juan quiere que sepamos que Él estuvo ahí con ellos 2 días o 3 días estuvo ahí con ellos, comiendo, desayunando, platicando. ¡Qué trabajo tan difícil! Aquí está la labor, aquí está el esfuerzo, aquí está la dedicación de estar con almas. Y ellos piden comida, quieren saber. El Señor tenía que salir la enseñanza del Señor. Esto es cansado, esto es energía, requiere conocimiento de usted y de mí. Por eso muchos no quieren el pastorado, porque requiere mucho. Yo me acuerdo años atrás cuando yo entré en el pastorado, a la semana, a las 2 semanas temblaba yo, porque fue la primera vez que ya no estaba aquí el pastor. Me acuerdo la primera vez que yo vine aquí a la iglesia y él ya no estaba aquí, yo sabía que si yo volteaba para atrás, él no iba a entrar ya.
porque Él ya no estaba aquí con nosotros. Y fue difícil para mí. Y me acuerdo yo que como unos 10, 15 minutos estuve yo temblando, diciendo, ¿ahora qué voy a hacer, Señor? Porque ya tu siervo ya no está aquí, ahora a mí me toca. Pero Dios ahí me dio fuerzas y hasta la fecha me ha dado las fuerzas. Porque a veces llego aquí a la iglesia los domingos y a veces le digo, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago, Señor? Entra eso en mí y Dios me ayuda. No es fácil esto. A veces yo creo que así es como Dios nos quiere a veces. Nos quiere que dependamos de Él totalmente. Antes dependíamos muchísimo del pastor que estaba aquí antes. Yo dependía mucho de él, de sus consejos, de sus oraciones, de su visión. Y cuando Él ya no estuvo, ya no estuvo. Y era tiempo de que yo tenía que llevar este ministerio hasta este día. Entonces no fue fácil. Estar ahí con ellos, estar enseñándoles 2 días, día y noche, comiendo con ellos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa aquí? ¿Qué es el Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llaman? Pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Y llegaban los enfermos quizás y también los tocaba y los sanaba. Ahí salía también poder de Él. Esto era algo pesado. El Señor cuando terminó allí fue Dios. Fue Dios, porque estuvo ahí con ellos. La Biblia no dice que se fue a descansar a un monte, pero me imagino que sí se ha de haber separado de vez en cuando. Pero Él estuvo ahí con ellos y ellos preguntaban y Él les contestaba. Ellos tenían necesidad de Él. Porque el Señor estaba en el principio del ministerio de Él y Él quería que ellos creyeran en Él. Ya después vamos a ver en la Biblia que el Señor ya no hizo ya más milagros. Quedó así. Porque ellos ya no querían creer, sino que ellos ya estaban haciendo lo que el pueblo de Israel había hecho en el desierto con Dios. Tentarlo. Ya estaban, a ver, enséñanos un milagro. Si tú eres, a ver, enséñanos. Y así lo hicieron con Dios. Dios les dijo, a esto les di de comer, a esto les di agua, a esto les di esto, les di lo otro. Era para que creyeran ya. Y ya no me pidieran tanto, pero me están tentando ya. Y el Señor dijo, estos van a quedar así. No debemos nunca tentar al Señor. El Señor nos demostró al principio, a mí me ha demostrado muchísimo. Y esto es lo que no tenemos que malentender. Él me demostró tanto, pero no significa que yo estoy aquí por los milagros ni por las sanidades. Él me demostró sanidades, Él me mostró milagros, pero no estoy aquí por ello. Yo estoy aquí porque Él ya capturó mi corazón y que Dios me libre de tener un corazón malvado. Si digo así, malvado, en sentido de nomás pedirle un milagro, milagro, milagro. Sí, el Señor ya sabe que nosotros no podemos. Pero el Señor no quiere que así seamos. El Señor quiere que creamos en Él y confiemos en Él, en las buenas y en las malas, en las luchas, en las pruebas, que sigamos adelante. Y el Señor tuvo que enseñarles a ellos. El versículo 42 dice, hemos oído y sabemos verdaderamente este es. El versículo 42, en este contexto es donde vamos nosotros, aquí, nos quedamos aquí en esto. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Ellos habían salido, como usted cuando lo invitaron por primera vez a la iglesia, ¿se acuerda usted cuando lo invitaron por primera vez? Usted fue. Pero usted fue, ¿verdad? Nomás para ver, a ver que si era verdad. No estaba totalmente dado, nomás por un solo. Vamos a ver qué es. Creíamos en parte. Pero no vamos a decir que creíamos en total hasta después que ya vimos lo que pasó y sentimos la presencia de Dios, experimentamos cosas espirituales en nuestras vidas, cambios. Dios hizo cambios en nuestras vidas, cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestras metas. Ya las metas cambiaban, ya empezamos rápidamente. Yo puedo decir de mi parte, cuando yo recibí a Jesucristo como mi único Salvador, el Señor entró en mi vida, transformó mi vida. Yo nunca oraba, pero empecé a orar. Yo nunca leía la Biblia, pero empecé a leer la Biblia. Yo nunca ayunaba y empecé a ayunar. Esos fueron los cambios que el Señor hizo. Antes hablaba cosas que no debería, antes hablaba cosas que yo pensaba que estaban bien, ya después ya no lo hice. Hizo un impacto en mi vida el Señor. Pero esto fue cuando yo le di todo mi corazón al Señor. Fue la fe que me hizo a mí así. Y a usted también.
No nacimos orando, ni nacíamos con estas disciplinas de leer la Biblia. Nadie nació leyendo la Biblia y queriendo leer la Biblia. No, este es un cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ha transformado mi vida y la suya, que nos da el deseo de orar, que nos da el deseo de ir a la iglesia. Hermanos, yo no era de venir a la iglesia los domingos antes de ser salvo, o era algo de lo que no odiaba, pero era algo que no deseaba yo. No era algo que, ya viene domingo, vamos a ir a la iglesia. Era lo que, no quiero, yo quiero quedarme en la casa, como mis amigos que se quedan en la casa. Y tenía nomás 10 años. Y quería quedarme en la casa a ver caricaturas. Desde las 5 de la mañana, porque esa era la moda en ese tiempo. Cuando yo estaba pequeño era de las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y las mejores caricaturas eran el domingo. El domingo eran las mejores caricaturas de las 5 hasta las 8. Y era el tiempo cuando nos teníamos que preparar para venir a la iglesia. Y decía, mamá, yo me quiero quedar. No, hijo, ve, vístete. Ve, vístete. Mamá, me quiero poner esta clase de ropa. No, hijo, tienes que ponerte la ropa que yo te digo. Híjole. Y ya mi madre, Dios, por medio de ella, ya estaba preparándome para estar aquí todos los domingos. Ya Dios ya me estaba preparando de usar pantalones que no quería usar. Dijo el Señor, ya te voy a preparar ya desde niño para que tú sepas cómo vas a vestirte y estar en mi casa, porque yo te voy a usar a ti cuando estés más grande. Yo no lo sabía, estaba ciego, hermano. Y no quería yo saber del Señor. Pero el Señor ya tenía un plan, y tenía un plan para usted también. También. Dios tiene un plan. Un plan. Hemos oído y sabemos verdaderamente este es. Eso es lo que yo digo ahora. Este es el Cristo. Hay subidas, hay bajadas en la Biblia, nos enseña, hermano, la vida del Señor. Hay cosas que podemos dudar a veces, pero hermanos, cuando el Señor impacta nuestra vida, Él es el verdadero, Él es el Cristo de la gloria. Aunque el mundo no lo quiera aceptar, no importa que el mundo no lo acepte y que algunos también que dicen ser, no lo acepten también. Pero yo creo en el Señor, aunque digan lo que digan. La noticia dice, no, Él no fue el Cristo, no, Él no era lo que describe la iglesia, no, Él no fue en verdad, Él fue nomás una fantasía. Digan lo que digan, Él ha hecho un impacto en mi vida y así va a quedar. Porque el Señor ha hecho un impacto en mi vida, yo puedo relacionarme con estos samaritanos como gentil también que soy y decir verdaderamente Él es el Cristo de la gloria. Porque Él ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, no porque diga yo hoy en esta mañana detrás de este púlpito y usted me vaya a ver a mí decir Él es perfecto entonces. No, yo no soy nada de perfecto, estoy muy lejos de ser perfecto, pero sí Dios ha hecho un cambio en mi vida. Y esto era lo que el Señor les iba a enseñar. Jesús les dijo, mi comida es, fíjese bien el siervo, mi comida es de ir y predicar, de cumplir lo que el Padre me ha dicho. Esto está en el versículo 34 del capítulo 4, el mismo capítulo. El Señor nos enseña su pasión, nos enseña su visión, nos enseña a Él, hermanos, el enfoque como siervo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuántos aquí en esta mañana podemos decir, yo voy a hacer lo que Cristo dice en mi vida? Eso es único. Eso es único. A veces no es así, debe de ser así. Juan 17:4 nos enseña cuando Él dice en esta grande oración del sumo, de su sacerdocio, como sacerdocio Él ora por nosotros. Aquí está la oración. ¿Se acuerdan el domingo pasado que también les dije que el Señor oró por Pedro, pero no oró por Judas? Cuando oró por Pedro, Pedro pasó por la situación tan difícil, pero él regresó para atrás. Judas no regresó para atrás. Y aquí vemos nosotros ahora aquí también en esta oración en Juan 17:4 dice, he acabado la obra que me distes. Esta es una de las más grandes oraciones para su iglesia, para los redimidos. Esta es la oración que él oró para usted. Tiene que creerlo. Si el Señor dice, cuida a los que tú me distes, y si usted es de Él, ¿qué va a pasar? Lo va a cuidar. Guárdalos. Y usted sabe la verdad. Y yo sé la verdad. Que muchos cristianos murieron, los mataron, los llevaron al foso de los leones. Ese es el temor que había en ese entonces. La muerte era rápida y segura para el cristiano. Había persecución. Entonces aquí hay algo mal. Porque el Señor dice, guárdalos que me distes, pero los están matando.
No es que el Señor está enseñándonos aquí que está guardándolos, guárdalos en lo espiritual para el otro mundo, para la eternidad, cuando estemos en el paraíso con Él. Estaba yo leyendo hoy en esta mañana que esto nomás es el postre. Este es el postre nomás. Esto nomás es una probadita de lo que viene después. Estaremos eternos en vida. Habrá, hermanos, una eternidad, habrá un paraíso, habrá salud, podremos todos disfrutar de las mismas fuerzas y del mismo poder. Vamos a poder comprender cosas que no comprendíamos hoy. Vamos a poder comprenderlas en ese entonces. El Señor nos vestirá de su gloria también como Él, seremos como semejanza de Él, todos los creyentes. Ha reservado el Señor una eternidad muy especial para los creyentes. Y este es el mensaje este es el postre. Este es el postre de estar un día con el Señor por toda la eternidad. Nos deja una esperanza, porque los animales no tienen esperanza. Nuestros mascotas en nuestros hogares no tienen esperanza. No tienen, ellos mueren y se acabó la vida. Ya quedaron allí, al polvo van. Pero nuestros cuerpos irán al polvo, pero nuestro espíritu irá con el Señor. Y veremos y pensaremos y tendremos la misma mente que nosotros tenemos. Nos recordaremos de toda nuestra niñez, nos recordaremos de todo lo que hemos hecho, pero en ese momento vamos a conocer todo como es. Dijo Pablo, todo lo sabremos, lo conoceremos. Ahorita estamos no entiendo, lo veo muy opaco todo, no lo entiendo muy bien. Pero va a haber un día cuando estaremos con el Señor. El Señor dijo en el capítulo 19, 30, versículo 30, dice, consumado es. Esto fue consumado para usted y para mí. Él cumplió y terminó la obra. Aquí les enseña en este capítulo 4 el inicio de la obra. Yo tengo una obra que tengo que terminar. Mi comida es cumplir lo que el Señor me ha dado. Aquí es donde inicia el plan. Ellos no entienden nada, cero. Dicen, ¿qué dice Él? No entiendo. No nos debemos de sentir mal cuando no nos entiendan a nosotros también, porque al Señor no lo entendieron tampoco. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Jesús les demostró a sus discípulos lo que ellos no supieron, lo que no pudieron entender y lo que no sabían. Porque dijeron ellos en el versículo 33, ¿le habrá traído alguien de comer? Esto es la mente del humano. Juan 4:35 dice, aún falta 4 meses para que llegue la siega. Usó esta ilustración para enseñarles a ellos lo que estaba pasando. Queremos una cosecha, tenemos que sembrar muchísima semilla. El terreno tiene que estar, hermanos, preparado en algunos casos. A veces el terreno no se prepara, pero avientamos la semilla y tenemos que tener un costal de mucha semilla y avientar, 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 y avientar. Y alguien tiene que regresar para atrás y regar, y regar, y regar, y regar con agua. Este es trabajo, este es esfuerzo, esta es dedicación. Nos vamos a cansar a veces, vamos a llegar a decir, no puedo, pastor, no puedo, hermano. Pues tengo muchas cosas todavía en mi vida que tengo que llenar. Esto es un trabajo grande. Y si Dios no está en él, dice la palabra del Señor, porque nosotros sabemos que somos siervos inútiles. Dice, hermano, trabajamos en vano si Dios no está en el asunto. Dios tiene que estar en la mies. Dios tiene que estar en la semilla. Dios tiene que estar en nosotros cuando salgamos afuera, que su espíritu, su palabra, tiene que estar en nosotros para que veamos los resultados. Y los resultados van a ser grandes, así como los agricultores los agricultores van avientando semilla, con esos tractores van avientando y avientando. No se mide, se echa la semilla sin medida para que llegue a la tierra y pueda producir eso lo que va a producir. Si es lechuga, rábanos, si es cebolla, lo que sea, trigo, más que todo ha de haber sido trigo, que el Señor nos enseñó. El trigo, la samaritana fue un granito entre toda esa espiga de tanto samaritano que vino. Ese es el fruto, el fruto. 4 meses, hermanos, posiblemente fueron para que el Señor les hubiera dicho, aún faltan 4 meses, porque la cosecha se levantaba en abril. Entonces, si hacemos cuentas aquí, podemos ver que en diciembre sería entonces la fecha que el Señor estaba hablando entonces en este tema. Se cree así, porque había 4 meses que todavía se esperaba llegar la cosecha, ya se había sembrado lo que se había sembrado, las temporadas eran diferentes a las nuestras. Nosotros en diciembre es invierno, allá es diferente, no es el invierno en diciembre.
Entonces nosotros las temporadas eran un poquito diferentes, las cosechas eran levantadas un poquito diferente que las nuestras. Y los samaritanos iban a hacer, hermanos, la cosecha. Y todo empezó con la mujer. El versículo 19 dice, me parece que tú eres profeta. El versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Dejó su cántaro, dejó su meta. Su meta fue ir y levantar agua. Ella dejó allí eso y fue. Fíjese qué dedicación. ¿Quién va a dejar aquí su trabajo para ir a evangelizar? ¿Quién va a dejar aquí, hermano, algo que es importante para salir? Nadie. Pero esta mujer nos enseña el interés y el impacto que había en su vida. El impacto. Ese es el impacto. Nadie va a dejar el trabajo, hermano, para ir a evangelizar. Nadie va a dejar su trabajo para venir a la iglesia. Nadie va a dejar las cosas que tiene que hacer uno, al menos de que sea impactado por Dios. Cuando es Dios el que impacta nuestros corazones, como fue impactada esta mujer, dejamos todo y vamos a donde Dios nos ha llamado. Esta mujer nos deja el más grande ejemplo. Entonces la mujer dejó su cántaro. El cántaro era la agua que ella tenía para ir a beber, para tomar agua, para sus alimentos, para el caldito que iba a hacer, para tomar agua, quizás para regar sus plantitas. No sabemos, pero esta agua iba a ser utilizada en una forma que ella iba a necesitar. Y aquí dice la palabra del Señor, en el versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Este es el plan y la cosecha iba a venir después. Y les dijo, alcen sus ojos y miren lo que hay. No es que estaban en un lugar donde había trigales y que había muchos lugares donde ellos podían ver. Se cree que esto ha de haber sido una ilustración solamente para llevarlos a la idea. Llevarlos como los llevo a ustedes. No los llevé a la marqueta para hablarles de la marqueta. Yo les dije en la marqueta esto es lo que pasa y así es lo que venden. Pero sabemos que ahí no es el lugar donde crecen las frutas y lo que nosotros compramos. Es nomás los llevo con la mente a la idea para que ustedes puedan relacionarse con el plan que es. Entonces aquí el Señor los lleva a la idea. No es que estaban entre tantos trigales, sino que ellos ya sabían la agricultura, ya la conocían ellos. Pues eso era visto allá entre ellos. Ellos ya sabían y tenían una idea. Por eso les habló de las cosechas, les habló de la pesca, les habló de esas cosas, porque ellos podían relacionarse con esas cosas y agarraban la onda, como decimos nosotros, agarraban la onda ellos y entendían bien. La cosa es de tenerlo en la mente y agarrar la idea y de ahí echarle ganas. Mirad los campos porque ya están blancos, dice el versículo 35, ya venían. Se cree que ya venían, veía él a gente venir y ellos buscando los trigales, buscando la agricultura. Quizás ellos pensaban también igual como pensaron de que ¿quién le dio al Señor de comer? ¿Dónde están los trigales? ¿Dónde está la cosecha? Sabían, pero no lo veían. Y el Señor veía un grupo de gente venir y veía a la gente venir, veía las cabecitas, veía a las mujeres, veía a los hombres, venían los niños, los samaritanos venían, esta era la cosecha. Y el Señor les dijo, mirad los campos que ya están blancos. Un comentarista dijo que quizás esto eran los ancianos con sus cabecitas blancas que iban juntamente con la samaritana. Y estaban ellos ahí en ese momento, ellos iban hacia el Señor. El Señor solamente veía cabecitas blancas venir y veía también jóvenes venir y niños y niñas y la mujer que venía como líder a llevarlos a Jesús. Este es el que me dijo de mi pasado, aunque mi pasado es vergonzoso, y no se avergonzó porque esa mujer no llevó una vida muy decente. Ustedes ya lo saben, la historia nos enseña 5 maridos y luego tenía otro. Óigame, hermano, esa mujer estaba conocida en el barrio de su vida. Lo conocían bien a esa mujer. Esa mujer quizás en ese tiempo se escondía, quizás esa mujer no hablaba con todos, quizás esa mujer tuvo mucha discordia con muchos porque hablaban mal de ella, porque había eso. Pero ella no se detuvo, fue a su ciudad y habló y les dijo, hey, yo he visto, ella no se avergonzó de su pasado y hasta les dijo, me dijo mi pasado. Y ustedes saben mi pasado, pero él es judío.
vengan a verlo. Y ellos dijeron, vamos a verlo. El versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Iban a llegar porque esperaban un Mesías. Ya ustedes saben, ellos esperaban un Mesías. Jesús fue el Mesías, es el Mesías de ellos. Es el Mesías de ellos. Él no es nuestro Mesías porque nosotros no esperábamos el Mesías, pero Él es nuestro Salvador. El Señor nos dice en Mateo 9:37, ya vamos a terminar, a la verdad la mies es mucha. A la verdad la mies es mucha. Yo le puedo decir, y los que hemos evangelizado podemos decirle, hermano, la mies es mucha. Hay que predicarles, hay que enseñarles, hay que llevar tratados, hay que estar listos para recibir lo bueno como lo malo, los insultos. Hay que recibir todo lo que a veces viene contra nosotros, los insultos en contra del cristianismo, los insultos en contra de que esto es una falsedad. Muchos se atreven a decirnos eso, muchos hasta se atreven a contradecirnos. La mies es mucha, es mucha. Mateo 9:35, lo que el Señor llevó fue, recorría Jesús todas las ciudades. Vamos a recorrer todas las ciudades. Huntington Park, Maywood, Southgate, Los Ángeles. Todos los lugares vamos a recorrerlos como lo recorrió el Señor. Y hay muchas casas. Somos muy pocos. Si nos vemos aquí, somos muy pocos para recorrer todo este mundo. Pero orando que el Señor traiga obreros a su mies, los que estamos aquí, como los que salen también a sembrar semilla, es mucho trabajo, es para toda la vida. Y necesitamos fuerzas, ahorita que estamos jóvenes, porque ya cuando estemos más grandes vamos a luchar con otras cosas y no vamos a poder. Tenemos que ahorita que estamos jóvenes enseñar, predicar y también dejar que Dios se manifieste si Dios quiere. Enseñando, predicando y también que los enfermos sean sanados. Si Dios quiere manifestarse, así es. Que Dios se manifieste y que Dios sane los enfermos, que Dios sane los paralíticos, que Dios levante muertos, lo que Dios quiera, que Dios lo haga. Él es el que lo va a hacer. Yo no voy a hacer ninguna promesas, pero si Dios quiere obrar y sanar a un enfermo, que lo sane. Es Dios. Si Dios quiere levantar a un enfermo, que Dios lo haga. Si Dios quiere curar un cáncer, que Dios lo haga. Si Dios quiere curar diabetes, que Dios lo haga. Yo creo en las sanidades. Yo creo que Dios puede sanar. Si Él es el que quiere sanar, Él va a sanar. Y Dios va a ser glorificado, predicando, enseñando y sanando. Estas son las tres esenciales de la iglesia. Tenemos que predicar, tenemos que enseñar y tenemos que dejar que Dios obre también. También Él obre en las vidas nuestras y que obre en los cuerpos si Él quiere obrar en los cuerpos también. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Todo esto es lo que estaba aconteciendo con esta cosecha. Ellos salieron, el versículo 30 dice que ellos salieron, fueron al Señor, le rogaron que se quedara y al final ya llegamos al versículo 25, le pidieron a él que se quedara porque dice el versículo 25 del capítulo 4 de Juan, dice la palabra del Señor, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y por eso el Señor se quedó con ella para declararle las cosas que ellos necesitaban saber para creer en Él. Y creyeron y se quedó ahí esa cosecha. El Señor siguió con sus discípulos, pero ellos se quedaron ahí con la semilla y siguieron adorando al Señor. Las enseñanzas se quedaron en sus corazones, pero no es nomás así. De ir a la iglesia una vez y que me den una enseñanza, ya con eso tengo el impacto para todo el año. No, ir a la iglesia, no, eso no es el caso. El caso es de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Estos samaritanos fueron impactados y el Señor los impactó con su palabra, pero no iba a quedar así. Vemos nosotros que tienen que seguir y seguir y seguir. Pablo es uno de ellos y aquí voy a terminar. Pablo, 1 Corintios 9:19 nos deja el ejemplo más grande de uno de que es sabio y sabe ganarse las almas. Él se hizo igual que ellos, por lo cual siendo libre de todo, y rápidamente le digo, el judío no era esclavo de nadie, el judío no practicaba esclavitud, el judío no practicaba esas cosas, eso era de los paganos, eso era de los gentiles, los romanos, los griegos, ellos practicaban mucho la esclavitud, ellos tenían esclavos, los compraban entre ellos, pero el judío nunca quiso ser eso. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta aquí que Pablo usa aquí esta forma de decirles a ellos, pero aunque yo no sea esclavo, yo me hago uno.
Aunque yo no soy esclavo, ni entiendo eso, ni nunca mis padres han sido esclavos de nadie, yo me hago un esclavo. Me hago un esclavo para ganarme esclavos. Y los esclavos iban a entender el conocimiento de esclavos solamente, porque ellos eran esclavos, tenían sus formas de hablar, tenían sus formas de vivir, tenían sus formas en cómo ellos se conducían. Es fácil, se relacionó con ellos. Y esto lo vemos ¿para qué? Para ganar a los gentiles. Y se hizo judío para ganar judíos. Sabía la ley, pues quién... Pablo sabía y conocía la ley. Él conoció la ley, pudo, y se ganó a muchos judíos en la forma que él hablaba la ley, sabía cómo manejarla. Entonces él iba a su pueblo también y entraba como Jesús, entraba a la sinagoga y empezaban esos judíos. Son muy interesantes porque ellos empiezan a entrar en extremos y ellos discuten mucho entre ellos, están discutiendo cosas y llegan a conclusiones. Y si no tiene, el que tiene más saliva es el que traga más ¿qué? ¿Cómo? Pinole. El que tiene más saliva traga más, y es así es en estos casos con ellos. El que tiene más es el que sale, y entonces, pero tenían que saber la ley. Y ellos, entre ellos, argumentan entre ellos y discuten ciertas cosas, y no, ¿cómo puede ser esto? No, ¿cómo puede ser acá? Y no, ¿cómo puede ser allá? Estos argumentos en que ellos entran a veces, y él como el Señor. Entraban a la sinagoga, se hablaba de algo y empezaban a sacar un argumento, pero no, ¿cómo puede ser así? No, pues, para llegar a conclusiones y a llegar a la verdad. Y aquí nos damos cuenta que él entró a la sinagoga, enseñaba a los judíos no lo quisieron, lo querían matar como a Jesús. Lo quisieron matar a él también. Pablo no fue aceptado por los judíos, lo odiaban, tenía una sentencia de muerte, Y iba a ser el gozo al que ellos iban a llegar. El gozo iba a ser el gozo de ir a la gente y llevarle el evangelio. Estos samaritanos iban a experimentar algo que nunca habían experimentado, y iban ellos a ver algo que nunca ellos habían visto, al Señor. El Señor les iba a enseñar, el Señor iba a estar con ellos, los discípulos también iban a aprender, aunque ellos no hicieron nada, ellos iban a ser parte, como yo. Usted, a veces no hacemos nada a veces en el ministerio, pero llegamos ahí y disfrutamos con el otro de lo que Él hizo. Pero la gloria siempre es para el Señor, porque a final de cuentas, el dueño de la cosecha, el dueño del terreno es Dios. Él es el Señor de la mies. Nosotros solamente somos siervos inútiles, somos consiervos entre los unos y los otros. Usamos nuestros talentos, algunos para cantar, algunos para enseñar, algunos para tocar instrumento, algunos para la enseñanza bíblica, algunos para colaborar. El Señor también les enseñó, y esto lo voy a decir ahora, y no quiero que vayan a malentenderlo, pero Pablo le dijo a Timoteo, enséñale a los que tienen a dar. Enséñale a los que tienen a dar para la obra del Señor. Los que son bendecidos, los que tienen, los que pueden, enséñales. Que no se queden nomás así, porque la obra tiene que crecer. Esto es algo que la iglesia no entiende. Hay mucha gente inmadura que no entiende estas cosas y muchas veces van, oh, no, yo me voy de ahí porque nomás andan pidi. Pero usted tiene que entender, amados hermanos, y tiene que analizar bien esto, que si el ministerio está creciendo y usted ve las evidencias, esto y lo otro, y hay una contabilidad entre el pastor y los líderes, y esto es importante. Yo por eso así lo tenemos aquí, así lo tengo aquí en esta iglesia, que damos cuentas. No nomás es el pastor, aquí estamos dando cuentas, porque a veces no hay integridad, y ese es el peligro. Pero Pablo le enseña a Timoteo, le dice, enséñales a los hermanos también a dar para el reino, a participar para que almas sean ganadas. Timoteo era muy tímido, pero aprendió también a ser un siervo en la mies, obrero, para trabajar, para levantar una cosecha. Esto no va a ser fácil, yo solo no lo voy a poder hacer. Ustedes, los varones, me van a tener que ayudar. Las hermanas con la oración, los hermanos varones
que estén a mi lado, que apoyen, que estén en la palabra, que estén conmigo en todo esto para que todos podamos tener el mismo punto de vista que tiene la palabra de Dios. Eso es lo que queremos llegar a ver, el punto de vista que la palabra del Señor nos enseña a los varones, y esforzarnos y aprender más del Señor. Sed humildes como yo soy humilde, dice el Señor. Aprender humildad. Y aprender todas estas cosas, vamos a llegar a tener un día una cosecha y vamos a ver después almas venir. Pero mi pregunta va a ser, cuando vengan, ¿estamos listos, amados? Las hermanas tienen que estar firmes, los varones también firmes. No tenemos que temblar y tener miedo, hermano, pero si aquí en la casa tenemos miedo, ¿qué será allá afuera? Tenemos que no tener miedo aquí en la iglesia, firmes en lo que estamos enseñándonos los unos a los otros, los varones, enseñando a los otros varones a ser fieles, a servir al Señor, a dar sus vidas por Cristo. Las hermanas también enseñando a las jóvenes, a las niñas. Algunas son más difíciles que otras, pero tenemos que instruirlas. Esto es lo que se pierde a veces en las iglesias. Esta es la tarea que la iglesia tiene, que muchas iglesias lo perdieron ya. Los antepasados antes, en el principio, llegaban las hermanas, llegaban los hermanos y enseñaban al pueblo. Esto es, así es. No es nomás de venir y a ver cómo le hacen. Es de enseñar, es mucho trabajo, amados. No se va a poder hacer solo. No lo va a poder hacer solo el pastor. No lo va a poder hacer solo la pastora. No lo va a poder hacer solo los maestros. Necesitamos todos hacerlo. Y todos en un mismo espíritu. Y vamos mejorando en la música, en la enseñanza, en la tendencia, en dando, en evangelizando, para que las almas vengan al Señor. Así con esto concluye este mensaje, hermanos.